En Sonora, uno de los estados más peligrosos de México para quienes informan y defienden derechos, se está librando una batalla clave por la seguridad. Hoy vamos a meternos de lleno en dos propuestas de ley que buscan, nada más y nada menos, que cambiar radicalmente las reglas del juego para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Para que entendamos la dimensión de esto, empecemos con una cifra: 170. Ese es el número de periodistas asesinados en México desde el año 2000. Es un número que nos habla de una crisis nacional de violencia e impunidad que lamentablemente lleva décadas. Y bueno, dentro de esa crisis nacional, Sonora se ha vuelto, digamos, un foco rojo. Para muchísimas personas, el riesgo no es algo que podría pasar, es una constante. Es el pan de cada día que define cómo hacen su trabajo y cómo viven. Ok, para entender por qué hacen falta estas leyes, primero hay que ver la magnitud de la crisis que se está viviendo en el estado. A ver, Sonora es uno de los estados más riesgosos para ejercer el periodismo y esta gráfica lo dice todo. Es brutal. De los 9 periodistas asesinados desde el año 2000, 7 de ellos, 7, ocurrieron en los últimos 5 años. O sea, no solo es un problema persistente, es una espiral de violencia que se está acelerando de forma alarmante. Y claro, las cifras a veces se sienten lejanas, hasta que un nombre y un rostro le ponen una urgencia tremenda. El atentado contra Federico Hans Hagelsieb en Caborca, en julio de 2024, fue la gota que derramó el vaso. Fue una señal clarísima que movilizó a todo el gremio y demostró que ya nadie estaba a salvo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no están funcionando las protecciones que ya existen? La percepción en Sonora, y esto está escrito tal cual en una de las propuestas de ley, es que el mecanismo federal es reactivo. O sea, llega tarde, actúa después del ataque, pero falla en lo más importante, en prevenirlo. Frente a un mecanismo federal que se percibe como insuficiente y un peligro que no para de crecer, la respuesta no vino de arriba, vino de la propia comunidad, desde las bases. Miren, este fue el proceso que se armó desde abajo. Entre abril y julio de 2024, 92 periodistas y activistas se juntaron en foros, no solo para quejarse, sino para diagnosticar el problema y proponer soluciones reales. No se quedaron esperando una respuesta del gobierno. Ellos mismos la construyeron. Y estas fueron sus exigencias centrales, súper claras. No era solo queremos una ley y ya. Querían una con verdadera participación ciudadana, una fiscalía que de verdad persiga los delitos, un análisis profundo de los riesgos en cada zona y, algo muy concreto, lugares seguros para quienes corren un peligro inminente. Toda esa movilización, todas esas demandas, aterrizaron en una propuesta de ley muy concreta. Es el primer camino que vamos a analizar. El corazón de esta primera propuesta se llama el Instituto, y aquí la palabra clave, la que hay que grabarse, es autónomo. La idea era crear un organismo totalmente independiente del gobierno en turno, con un consejo ciudadano a la cabeza para asegurar que las decisiones fueran técnicas y no políticas. Y esto es muy interesante, porque vemos un diseño muy inteligente. No es una solución única para todos. Si el peligro es inmediato, ya, se activan medidas urgentes en menos de 12 horas. Para otros casos hay un proceso ordinario que toma hasta 5 días. Y en paralelo, siempre hay medidas preventivas para la seguridad a largo plazo. Y para que no quede en el aire, esto es lo que significan esas medidas en la vida real. Las urgentes son, literal, para salvar la vida en ese momento, sacar a la persona de ahí, reubicarla. Las de protección son como un escudo físico, carros blindados, chalecos antibalas. Y las preventivas buscan fortalecer a la persona, con cursos y apoyo psicológico. Pero la historia no termina ahí. Esta iniciativa ciudadana no fue la única. Varios meses después surgió una segunda propuesta que, aunque compartía el mismo objetivo, planteaba una ruta muy diferente para llegar a él. Aquí está la diferencia fundamental. Mientras la primera propuesta pedía un instituto totalmente autónomo, la segunda propone un mecanismo estatal que depende directamente del gobierno. Ojo, mantiene un consejo ciudadano, pero el poder de decisión final recae en un consejo de gobierno con puros funcionarios. Ahora, esta segunda propuesta también le da mucho peso a la participación ciudadana a través de su consejo consultivo.
Como se ve aquí, está pensado para ser un grupo de puros expertos. 4 periodistas, 4 defensores de derechos humanos y un académico. La idea es asegurar que las voces de quienes están en el terreno siempre sean escuchadas. Más allá de su estructura, esta segunda ley tiene puntos súper importantes que se centran en la implementación. Por ejemplo, crea una red de enlaces en cada municipio para una respuesta local rápida. Establece un fondo estatal para que nunca falten recursos y, muy importante, impone sanciones a los funcionarios que no cumplan. Y así llegamos a la encrucijada actual. Hay 2 caminos sobre la mesa, 2 visiones distintas sobre cómo construir la protección. Pero lo más importante es que las 2 rutas nacen exactamente del mismo lugar, una necesidad urgente de actuar ya. A pesar de sus diferencias, una autónoma, la otra dentro del gobierno, el objetivo final es idéntico: garantizar la vida y la seguridad. Ambas iniciativas son la esperanza de que el Estado finalmente asuma su responsabilidad. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire. Con 2 propuestas tan completas, el verdadero reto para Sonora no será solo cuál aprobar, sino cómo lograr que las palabras de esa ley se conviertan en un escudo real y efectivo en las calles, cambiando para siempre esta terrible realidad.